La invitación llegó envuelta en papel marfil, con letras doradas y un sello elegante que brillaba bajo la lámpara de cristal del salón. Nadie podía imaginar que aquel pequeño rectángulo de cartulina sería el inicio de la humillación más grande y del cambio más profundo. La gala benéfica de aniversario del Hotel Mirador de los Reyes reunía cada año a la élite de Madrid, empresarios, políticos, familias antiguas y nuevas fortunas. Aquella noche, todo debía ser perfecto para Valeria Montes de Oca, heredera de un imperio inmobiliario y esposa de Alejandro Ferrer, uno de los hombres más ricos y admirados del país. Valeria, con 5 meses de embarazo, avanzaba entre los invitados con un vestido azul noche que abrazaba suavemente su vientre. Sonreía por costumbre, por educación, no por felicidad. «Mírala», susurró una mujer detrás de su abanico. «Embarazada otra vez». «¡Qué suerte la suya!». «Suerte», respondió otra, con una risa venenosa. «Dicen que Alejandro ya ni la mira. Tiene a una joven nueva rondándolo». Valeria escuchaba fragmentos, como cuchillos pequeños que se clavaban sin hacer ruido. Alejandro caminaba unos pasos delante de ella, impecable en su smoking, rodeado de socios. No le ofreció el brazo. No giró la cabeza. No preguntó si estaba bien. Desde hacía meses, su matrimonio se había convertido en una vitrina elegante y vacía. Fue entonces cuando Valeria decidió hacerlo. Una idea cruel, nacida de su propia amargura. Una broma. Un gesto de poder para recordar quién era ella. ¿Y el chofer?, preguntó de pronto, deteniéndose junto a su madre y varias amigas. ¿Dónde está Mateo? Las mujeres se miraron, intrigadas. ¿El conductor?, respondió su prima Clara. ¿Para qué lo quieres aquí? Valeria alzó la barbilla, con una sonrisa fría. Le envié una invitación. Pensé que sería divertido. Nunca ha pisado un lugar así. Hubo risas ahogadas. Eres terrible, Valeria. Solo es una broma, respondió ella, aunque en el fondo sabía que era algo más oscuro. Que venga vestido como pueda. Será pintoresco. Mateo llevaba años conduciendo para la familia Montes de Oca. Un hombre silencioso, de unos 40 y tantos, siempre respetuoso, siempre puntual. Nadie sabía mucho de él. Vestía sencillo, hablaba poco, y cuando Valeria subía al coche, él abría la puerta con una leve inclinación de cabeza. Nunca preguntaba nada. Nunca opinaba. Para Valeria, en aquel momento, no era más que una sombra conveniente para descargar su frustración. La orquesta comenzó a tocar cuando las puertas del salón principal se abrieron de par en par. El murmullo elegante llenó el aire, copas de champán tintinearon, y el aroma a flores frescas y perfumes caros flotó como una promesa. Valeria se sentó en la mesa principal, junto a Alejandro, que apenas le dirigió la palabra. «No deberías cansarte tanto», dijo él, sin mirarla. «Ya sabes cómo te pones». «Estoy bien», respondió ella, con la voz controlada. «Eso dices siempre». En ese instante, las grandes puertas de entrada volvieron a abrirse. Un silencio extraño se extendió como una ola lenta. Las conversaciones se apagaron una a una. Las cabezas se giraron. Valeria levantó la vista, esperando ver a Mateo incómodo, quizá con un traje prestado, mal cortado, los zapatos gastados. Pero no fue eso lo que apareció. Mateo entró al salón con paso firme, vestido con un traje gris oscuro de corte impecable. No ostentoso, pero perfecto. Su camisa blanca estaba planchada con precisión, y una corbata sobria completaba el conjunto. Su porte era recto, seguro. Sus ojos, tranquilos. No había vergüenza en su rostro. Solo una serenidad que desconcertó a todos. Un murmullo recorrió la sala. ¿Quién es ese hombre? No lo había visto nunca. Tiene presencia, ¿no? Valeria sintió un nudo en el estómago. Alejandro frunció el ceño. Ese no es. Mateo avanzó entre las mesas, saludando con una leve inclinación de cabeza a quienes lo miraban con curiosidad. Cuando llegó frente a la mesa principal, se detuvo. «Buenas noches, señora Montes de Oca», dijo con voz grave y educada. «Gracias por la invitación». Valeria sintió como la sangre le subía al rostro. «Mateo», balbuceó.
No esperaba que viniera, completó él, con una leve sonrisa. Pero aquí estoy. Las miradas se clavaron en ella. Algunas cargadas de burla, otras de sorpresa. Su madre apretó los labios. Clara la observaba con ojos brillantes. Siéntate, dijo Valeria, señalando una silla, intentando mantener el control. Estás elegante. Gracias, respondió él, sentándose con naturalidad. El respeto por el lugar y por quienes invitan es fundamental. Aquella frase, dicha con tanta calma, cayó como una bofetada invisible. Alejandro observaba a Mateo con una atención nueva, incómoda. Durante la cena, Mateo conversó con mesura. No hablaba de más, pero cuando lo hacía, sus palabras eran precisas. Respondía con educación, con cultura. Habló de arte cuando alguien lo mencionó. De historia cuando surgió el tema. Algunos invitados comenzaron a inclinarse hacia él, interesados. ¿Dónde estudió usted?, preguntó un empresario. En varios lugares, respondió Mateo. La vida me llevó por caminos distintos. Valeria apenas podía comer. Su broma se estaba volviendo contra ella. Cada sonrisa de Mateo era un espejo de su propia crueldad. El bebé se movió en su vientre, como recordándole su vulnerabilidad. Después del brindis, cuando la música llenó de nuevo el salón, Valeria se levantó, sintiendo un mareo repentino. Caminó hacia una terraza lateral, buscando aire. Mateo la siguió. ¿Se encuentra bien, señora?, preguntó con genuina preocupación. Ella se apoyó en la barandilla, respirando hondo. No debí invitarte, dijo, sin mirarlo. Fue una tontería. Lo sé, respondió él con calma. Pero no pasa nada. ¿Por qué viniste así?, preguntó, girándose al fin. ¿Por qué, así? Mateo la miró a los ojos, sin rastro de reproche. Porque nadie debería presentarse como una broma, dijo. Ni siquiera yo. Valeria sintió un pinchazo en el pecho. Antes de que pudiera responder, una voz femenina sonó detrás de ellos. Valeria, querida, dijo una joven elegante, demasiado joven. Alejandro me estaba buscando. Valeria reconoció de inmediato a la mujer de la que todos hablaban. La amante. Sonriendo, segura, ocupando un espacio que no le pertenecía. Alejandro apareció detrás, incómodo. No es momento para escenas, dijo él, con frialdad. Valeria bajó la mirada. Mateo observó la escena en silencio, con una comprensión que la desarmó. Disculpen, dijo él. Creo que ya es suficiente por esta noche. Se inclinó levemente y se alejó, dejando tras de sí un silencio cargado. Valeria se quedó allí, sola, con el sonido lejano de la música y el peso de su propia humillación. Esa noche, cuando regresaron a la mansión, la confrontación fue inevitable. Alejandro cerró la puerta del despacho con un golpe seco. Has perdido el control, dijo. Invitar al chofer como si fuera un experimento social, todos se dieron cuenta. ¿Eso es lo que te preocupa?, respondió ella, con la voz temblorosa pero firme. ¿No te preocupa traer a tu amante a una gala familiar? Alejandro la miró con frialdad. No exageres. Necesito paz, no dramas. Tú, ya no eres la mujer de antes. Valeria sintió como esas palabras le atravesaban el alma. Recordó, por un instante breve, cuando él le tomaba la mano sin miedo, cuando reían en una casa pequeña, sin lujos, soñando juntos. Ese recuerdo se apagó rápido. No te pediré nada, dijo ella, erguida. Pero no me humilles más. Entonces compórtate, respondió él. Descansa. Mañana hablaremos. Valeria no lloró. Caminó hasta su habitación, cerró la puerta y comenzó a empacar en silencio. Lo justo. Lo necesario. Cada prenda doblada era una decisión. Cada objeto dejado atrás, una renuncia. Al amanecer, salió de la casa sin hacer ruido. Llevaba consigo una pequeña maleta y una fe frágil pero viva. Nadie la detuvo. Los meses siguientes fueron los más duros de su vida. Sin dinero propio,
sin familia que la acogiera, Valeria terminó en un barrio humilde. El parto llegó una noche de lluvia, en una clínica sencilla. Una enfermera le tomó la mano. Tranquila, hija. Dios no abandona. Cuando escuchó el llanto de su hijo, Valeria lloró por primera vez. No de dolor, sino de determinación. Trabajó limpiando casas, cosiendo, ayudando en una parroquia. Rezaba cada mañana. Aprendió a vivir con poco, a criar con amor. La comunidad la sostuvo. Y un día, al salir de misa, un hombre la esperaba frente a la iglesia. Era Mateo. Buenos días, Valeria, dijo. Creo que ha llegado el momento de hablar. Ella lo miró, con el corazón acelerado, sin saber que aquel encuentro cambiaría su destino para siempre. 5 años más tarde, el amanecer entraba por los ventanales de un edificio moderno en el barrio financiero de Salamanca. Valeria Montes de Oca observaba Madrid desde lo alto, con una serenidad que no había conocido en su vida anterior. Su reflejo en el cristal ya no mostraba a la mujer herida que salió de una mansión con una maleta pequeña y el corazón roto. Mostraba a una mujer erguida, elegante sin ostentación, con la calma de quien ha sobrevivido y aprendido a gobernarse a sí misma. Todo había comenzado aquella mañana frente a la iglesia, cuando Mateo reapareció. No llegó con promesas vacías ni discursos grandilocuentes. Llegó con respeto. Le habló de formación, de oportunidades, de estudios que podían hacerse incluso con un niño pequeño en brazos. Le habló de disciplina, de paciencia, de comenzar desde abajo con dignidad. Valeria, cansada de depender, aceptó. Por primera vez, alguien la miraba sin verla como esposa, heredera o carga. Estudió administración por las noches, con el pequeño Alejandro dormido en una cuna prestada. Aprendió contabilidad, derecho básico, negociación. Mateo se convirtió en un mentor silencioso, exigente pero justo. Nunca cruzó una línea. Nunca insinuó nada. Solo empujaba cuando ella dudaba, y se detenía cuando el cansancio la vencía. Con el tiempo, Valeria descubrió que Mateo no era solo un conductor con porte elegante. Era un hombre con pasado, con estudios interrumpidos, con una historia de caídas y reconstrucción. Y sobre todo, con una ética inquebrantable. 3 años después, nació su hija Lucía. Valeria ya no vivía en el barrio humilde, pero tampoco había olvidado de dónde venía. Sus hijos crecían con normas claras, con oración antes de dormir, con respeto por los mayores y gratitud por lo poco y por lo mucho. Alejandro, el niño, mostraba una inteligencia viva y una cortesía natural. Lucía, dulce y observadora, tenía una mirada profunda que parecía entender más de lo que decía. Fue entonces cuando Valeria fundó su empresa. La llamó Renacer Capital, no por rencor al pasado, sino por gratitud al proceso. Comenzó asesorando pequeños negocios familiares, ayudándolos a ordenarse, a crecer sin perder el alma. Su reputación creció. No gritaba, no imponía. Escuchaba. Negociaba con firmeza y respeto. En 5 años, Renacer Capital gestionaba inversiones importantes y participaciones estratégicas en sectores clave. Valeria no aparecía en revistas del corazón. Prefería el silencio y el trabajo bien hecho. Aquella mañana, un asistente llamó suavemente a la puerta. Señora Montes de Oca, el coche está listo. El evento comienza en 2 horas. Valeria asintió. Se giró hacia sus hijos, que la esperaban sentados en el sofá, impecables. ¿Listos?, preguntó. Sí, mamá, respondieron al unísono. La gala anual del Círculo Empresarial Español era el evento más importante del año. Allí se cerraban acuerdos, se medían fuerzas, se exhibían triunfos. Valeria había sido invitada como una de las principales inversoras. Nadie la anunciaba como exesposa de nadie. Era simplemente Valeria Montes de Oca, presidenta de Renacer Capital. El vestido que eligió era color marfil, de líneas sobrias, cintura marcada, mangas largas. Su cabello recogido con elegancia. Joyas discretas, pero de calidad indiscutible. Sus hijos, a cada lado, vestidos con sencillez refinada. Al entrar al salón, el murmullo fue inmediato. ¿Quién es ella? Es Valeria Montes de Oca. ¿La de Renacer Capital? Dicen que cerró el acuerdo del año pasado.
Las miradas se volvían. Algunas de admiración. Otras, de sorpresa. Alejandro Ferrer estaba allí, con el rostro más duro, el cabello apenas canoso, acompañado por la mujer joven que ya no parecía tan segura. Su empresa había perdido contratos. No estaba en ruinas, pero ya no dominaba. Cuando vio a Valeria, el mundo se le detuvo. ¿Es ella?, susurró alguien. Alejandro sintió un nudo en el estómago. La mujer que había despreciado avanzaba ahora con una dignidad que no podía tocar. Sus hijos saludaban con educación. No había rastro de rencor en su rostro. Solo distancia. Durante el cóctel, Alejandro intentó acercarse. Valeria, dijo, con una sonrisa forzada. ¡Qué sorpresa verte aquí! Buenas noches, respondió ella, con cortesía medida. Espero que esté bien. No preguntó más. No ofreció conversación. Él tragó saliva. He oído cosas de tu empresa. Trabajamos con seriedad, respondió ella. Disculpa, debo atender a otros invitados. Se alejó sin mirar atrás. La amante, pálida, apretó el brazo de Alejandro. ¿La conoces bien?, preguntó, nerviosa. Demasiado, respondió él. Más tarde, en la sala de reuniones privadas, comenzó la verdadera revelación. Los directivos tomaron asiento. Valeria ocupó la cabecera. Cuando presentó el nuevo proyecto de inversión, el nombre de Ferrer Holdings apareció en la pantalla. Renacer Capital ha adquirido una participación mayoritaria, dijo con voz firme. A partir de ahora, supervisaremos la reestructuración. El silencio fue absoluto. Alejandro sintió que el suelo se abría. Tú, balbuceó. Es una decisión empresarial, respondió ella. Nada personal. Las miradas se volvieron hacia Valeria con respeto. La sociedad murmuraba, pero esta vez a su favor. La mujer humillada había regresado no para vengarse con gritos, sino para demostrar con hechos. Desde el fondo, Mateo observaba en silencio, con una leve sonrisa. Sabía que aquello era solo el comienzo. El desplome no llegó con un escándalo ruidoso, sino con una sucesión implacable de decisiones firmadas con tinta elegante. Valeria no levantó la voz, no hizo llamadas airadas ni buscó titulares. Simplemente avanzó. Renacer Capital comenzó a retirar apoyos estratégicos a Ferrer Holdings, siempre dentro de la legalidad, siempre con explicaciones claras. Clientes históricos recibieron propuestas más sólidas, más humanas, más sostenibles. Proveedores que durante años habían sido presionados encontraron por fin contratos justos. Uno a uno, los pilares del imperio de Alejandro comenzaron a cambiar de manos. En los consejos de administración, Valeria escuchaba más de lo que hablaba. Cuando intervenía, lo hacía con precisión. Alejandro, acostumbrado a mandar, se vio reducido a defenderse. La joven mujer que lo acompañaba, cada vez más inquieta, entendió que el poder que la había atraído se estaba desvaneciendo. Esto es personal, le dijo Alejandro a Valeria en una reunión privada, con la voz tensa. No, respondió ella, mirándolo a los ojos. Esto es consecuencia. Poco después, una auditoría independiente, impulsada por nuevos socios, sacó a la luz prácticas poco éticas del pasado. Nada ilegal que no pudiera resolverse, pero lo suficiente para manchar reputaciones. La prensa económica comenzó a hablar de fin de una era. Los mismos que antes lo aplaudían ahora tomaban distancia. La familia de Alejandro, que durante años había cerrado filas, empezó a murmurar. Su madre, una mujer orgullosa y severa, pidió ver a Valeria. Llegó una tarde lluviosa, con pasos inseguros. Nunca te pedí perdón, dijo, con la voz quebrada. Te juzgué sin escucharte. Valeria la recibió con respeto. No había rencor en su mirada. El perdón libera, respondió. Pero no cambia las decisiones. La mujer bajó la cabeza. Sabía que era verdad. La caída de Alejandro se aceleró cuando la joven amante descubrió que su nombre aparecía vinculado a cuentas opacas. No era culpable, pero el miedo pudo más que el amor. Una mañana, simplemente se fue. Sin despedidas. Sin explicaciones.
Alejandro se quedó solo en un despacho demasiado grande, rodeado de recuerdos que ya no significaban nada. El golpe final llegó en la junta extraordinaria. Valeria, con voz serena, anunció la compra del edificio emblemático donde había nacido Ferrer Holdings. No para destruirlo, sino para transformarlo en un centro de apoyo a emprendedores familiares. Este lugar seguirá creando futuro, dijo. Pero con otros valores. Alejandro sintió como el orgullo se le deshacía entre las manos. Aquella mujer, a la que había humillado, no buscaba aplastarlo. Lo estaba superando. La verdad estalló días después, en un evento público organizado por Renacer Capital. Valeria subió al estrado acompañada de sus hijos. El murmullo fue inmediato. Alejandro, presente entre el público, sintió un presentimiento que le heló la sangre. Durante años, comenzó Valeria, se ha hablado de mí desde el silencio. Hoy no hablo por venganza, sino por claridad. Miró a Alejandro. Luego al auditorio. Estos niños son hijos de Alejandro Ferrer. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Alejandro se levantó, pálido. Yo, no lo sabía, balbuceó. Nunca preguntaste, respondió ella, con calma. Aquí están los registros. Las fechas. Las pruebas. Mateo apareció entonces, entregando documentos a los abogados. Alejandro lo miró, confundido. Mateo, ¿tú sabías? Siempre, respondió él. Y siempre respeté el tiempo de Valeria. Valeria continuó. También es justo decir que, en los primeros años de Ferrer Holdings, cuando aún éramos jóvenes y soñábamos juntos, una herencia inesperada permitió el primer gran impulso. Esa herencia era mía. La cedí en silencio, por amor. El auditorio quedó en silencio absoluto. Alejandro cayó de rodillas. Lloró. No de rabia, sino de comprensión tardía. Perdóname, dijo. Fui ciego. Valeria lo miró con compasión, no con nostalgia. Te perdono como persona, dijo. No como esposo. Los niños observaban en silencio, protegidos por la dignidad de su madre. El tiempo pasó. Alejandro aceptó un acuerdo justo. Veía a sus hijos en condiciones claras, con respeto. Aprendió a vivir con menos. A escuchar. A callar. Su vida se volvió modesta, casi anónima. Valeria siguió creciendo. Renacer Capital se expandió sin perder el alma. La comunidad la honró por su labor social. Sus hijos florecieron, educados en valores, firmes y amorosos. Una tarde de primavera, en el jardín de su nueva casa, Valeria observó a sus hijos jugar. Mateo, a unos pasos, conversaba con ellos. No hubo promesas apresuradas. Solo una presencia constante, respetuosa. Valeria sonrió. No con euforia, sino con paz. Desde lejos, Alejandro observó la escena. No con envidia, sino con humildad. Sabía que había perdido algo irreemplazable, pero también que había aprendido. Valeria cerró los ojos un instante, agradecida. Había justicia. Había fe. Había futuro.